Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Missy, The Point. Y se preguntarán, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Alguna vez han escuchado sobre el cambio climático? ¿Saben en qué consiste el cambio climático? ¿Saben cómo afecta a nuestros ecosistemas? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando en Jalisco referente a ello? ¿También conocen qué es un área natural protegida y qué es lo que se hace en ellas? Estas dudas y muchas otras nos las responderá la persona experta que invitamos el día de hoy, Daniel Graf, quien es el presidente del Consejo Estatal por el Cambio Climático, pero también trabaja en áreas naturales protegidas de la sierra en sur de Jalisco. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Daniel, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, antes que nada, me gustaría preguntarte, ¿me puedo referir a ti de tú? Sí, claro. ¿Qué pronombres utilizas? Él. Muy bien. Daniel está bien, ¿verdad? Daniel está muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar primero por dejar las reglas del juego ahorita. Ok. Esta entrevista es una entrevista para, pues, conocer un poco más qué es lo que hacen las personas dedicadas a la ciencia, no solamente a la ciencia, sino que también fuera de ella. Así que tenemos 3 secciones. En la primera sección vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas rápidas. Yo te voy a preguntar cualquier cosa que se me venga a la cabeza y tú, con toda honestidad y mucha rapidez, me dices tu respuesta. No importa la respuesta, aquí no se juzga, solamente queremos conocerte un poco más, saber más de ti. Va que va. Después vamos a hablar sobre esto que nos vienes a platicar el día de hoy, que tiene que ver con las áreas naturales protegidas y todo lo que tiene que ver alrededor con su cuidado. Y finalmente me gustaría que nos dieras algunas palabras para invitar a las juventudes a que se involucren en esto de la ciencia y de la academia. ¿Muy bien? Ok. Perfecto. Entonces, ya que ya sabemos qué va a pasar el día de hoy, vamos a empezar con el bloque número 1 de preguntas, el cual es la ronda rápida. Así que vamos a empezar con... ¿Cuál es tu taco favorito? De lengua. De lengua. No me gusta tanto el de lengua ni el de tripa, pero sí me los como si no sé de dónde vienen. Son mis 2 favoritos. ¿En serio el de tripa Sí. también? ¿Dorada o blandita? Dorada. Me gusta la de tripa dorada. Esa sí también me gusta, pero mientras no sepa qué es, todo está bien. ¿Calor o frío? Frío, 100%. Si fueras de vacaciones, ¿a dónde te gustaría ir? Tengo muchas ganas de ir a la Patagonia, Argentina. ¿Por qué? Porque creo que vamos a tener pocas oportunidades para ver glaciares en nuestro tiempo de vida y ahí es un muy buen lugar. ¿Y qué se puede hacer en la Patagonia? Pues los mejores paisajes en el mundo, ir a ver los mejores glaciares que quedan en el mundo, sobre todo los del hemisferio sur. Puedes ver pingüinos en el bosque, puedes estar a nada de ver la Antártida de frente. Es un lugar súper biodiverso y de mucha cultura, ¿no? De paisajes increíbles que creo que no me puedo perder. Suena muy interesante eso. Y eso de pingüinos en el bosque también. Me gustan mucho los pingüinos, por cierto. ¿Qué animal es tu favorito? Creo que mi animal favorito es la guacamaya verde. ¿Por qué la guacamaya verde? ¿Y por qué en otro color? Porque cuando estaba chico, yo iba mucho de vacaciones a la casa de un pariente por la costa sur de Jalisco. Y pues en ese entonces, hace 20 años, pues no había prácticamente nada. Y esa es una de las zonas más importantes para la guacamaya verde en el occidente de México. Y recuerdo siempre estar en la playa, nadando en el agua y volteando a ver hacia la montaña y verlas pasar volando. Y eso nunca se me olvidó. Desde entonces se convirtió en mi animal favorito. Nada más no lo tengo tatuado porque todavía no tengo tiempo, pero es la siguiente. Y mira que eso que acabas de mencionar me recuerda algo que casi todos mis amigos que estudian biología o que estudiaron biología o algo similar se tatúan su animal favorito. Claro, yo nomás tengo una vaquita marina, pero me falta la guacamaya. Muy bien. Entonces, ¿te especializaste en vaquitas marinas? No, yo soy ecólogo en lo general, pero de repente se me ocurrió ponerme una vaquita marina como recordatorio de, pues creo que va a ser de alguna de las especies que vamos a ver extinguirse en nuestro tiempo de vida, sobre todo una especie mexicana que debería ser una patada en el trasero para todos y poder no olvidar que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Además de que es un animal hermoso, vive en un lugar precioso, pero es un área natural protegida, por cierto. Aunque es una historia triste, también creo que debería ser esperanzador y para mí fue una buena idea. Qué bueno que estás tocando ese tema porque ya vamos a empezar a brincar por allá, pero antes de que brinquemos para eso, me gustaría saber por qué te interesaste en estudiar temas de ciencia. ¿Por qué ecología? Híjole, desde chiquito, por exposición relacionada a mi familia,
que hay gente que se dedica a esos temas. Y pues siempre me llamó la atención, realmente siempre estuve expuesto a estar afuera y siempre me gustó. Entonces no había otro paso más que ir más allá, ¿no? Y especializarme en algo que a mí me gustaba. Y por eso decidí irme hacia esa rama de la biología. Primero quería más o menos irme a la ingeniería en recursos naturales, pero después me quedé en Guadalajara, hice biología y dentro de la biología me fui hacia la ecología. Muy interesante esto, y sobre todo porque es una rama muy específica, no es, bueno, siento que todas las personas que estudian biología como que agarran su nicho, y este creo que es un nicho bastante peculiar. Pues sí, de hecho, o sea, la mayoría de los que estudian biología pues, se dedican a las plantas o se dedican a los animales, pero yo a través del tiempo en la carrera y haciendo cosas me di cuenta que los problemas ambientales no se reducen a saber de animales o de plantas. La ecología involucra no solo eso, sino a las personas, el manejo del paisaje, los sistemas productivos, temas de gobernanza, de política. Es un tema muy complejo, pero que aborda cuestiones muy complicadas para tratar de buscarles respuesta, ¿no? A través de la integralidad de un pensamiento mucho más amplio que solo saber de una planta o de un bicho. Y ahora que tocas ese tema específicamente de la complejidad de una problemática, vamos a saltar a nuestro siguiente bloque, Okay. que es justamente esto. Me gustaría imagínate que yo no supiera nada de esto, que yo no entendiera absolutamente nada, que jamás haya sido expuesta a esta clase de conocimiento. Entonces, ¿cómo me explicarías qué es lo que estás haciendo? Ay, es que hago muchas cosas al mismo tiempo, pero pues que creo que yo me divido en dos, ¿no? Uno es la ecología, pues per se, con todo lo que implica la ecología, que es básicamente pues, es el estudio del hábitat, de donde viven las cosas, de donde viven los bichos, de lo que nos rodea. A través de un proyecto de conservación que llevo en la Sierra Madre del Sur de Jalisco, en Talpa de Allende, trabajo en un área natural protegida haciendo acciones relacionadas a la conservación y obviamente a la ecología en campo, ¿no? Pero también hago actividades relacionadas a la ecología, no directamente en campo, pero sí tratando de solucionar problemas relacionados a los recursos naturales, pero a través de un escritorio, una computadora, a través de la consultoría ambiental o en el Consejo Estatal de Cambio Climático, una aproximación meramente ciudadana, ¿no? Para tratar de buscar una solución a esos problemas tan complicados, ¿no? Entonces creo que me divido en dos. Uno en campo y el otro ya como consultor o trabajo en computadora, ¿no? En casa. Entonces creo que más o menos eso hago. Yo lo que le podemos decir en palabras generales es tratar de hacer acciones que permitan conservar la biodiversidad. No solo cuidando arbolitos o plantitas, sino trabajando en espacios ciudadanos, en el desarrollo de proyectos, en el desarrollo de información nueva, en la generación de capacidades en comunidades, en ejidos, con personas, ¿no? Vamos a andar, creo que las dos partes son bastante interesantes y me gustaría que ahondemos en cada una, pero desde lo individual, porque sé que es complejo hablar de estar en campo. O sea, sí. Es bastante difícil. Bueno, a mí nunca me ha tocado estar en campo más que una vez y bueno, dos. Y fue una experiencia peculiar. Sí, yo me prefiero quedar en el laboratorio. Vamos a dejarlo así. Pero sé que también es parte del quehacer científico también estar ahí. Entonces me gustaría primero que hablemos justamente de esto, que nos cuentes un poquito sobre a qué te expones al estar en campo en el sentido de como persona de ciencia, qué es lo que se hace ahí, en qué clase de cosas te topas, qué es lo que buscas hacer ahí. Híjole, ¿a qué te expones en campo? A 1000 cosas. Me he llenado de garrapatas hasta no poder más, que acabé en el doctor, insolado, casi desmayado, casi ahogado. O sea, me he roto dedos, me ha pasado de todo. Te expones a muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Me gusta más que estar en el laboratorio, obviamente. ¿Y qué se hace en campo? Pues depende el objetivo de lo que estés, de tu tarea. Por ejemplo, estuve un buen rato trabajando en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, que está al sur de Jalisco, pegadito a Colima. Pero no es la que estás trabajando ahorita. No, es otra. Está en la misma sierra, pero está un poco más al sur. Y ahí la chamba era ecología forestal.
y lo que hacíamos era hacer mediciones en ecosistemas forestales, en sitios de bosques y selvas, midiendo árboles. Yo sé medir el diámetro de los árboles, la altura de los árboles. Y aparte, yo hice estudio de combustibles forestales, es decir, estuve metido en el tema de incendios. Y pues medía la profundidad de la capa de hojas tiradas en el piso, ¿no? La altura de las hierbitas, de los arbustos, de los árboles. Un trabajadal. Me la pasaba tirado así, esquivando alacranes y cosas para sacar las mediciones. Con eso salió mi tesis de licenciatura ayudé a un proyecto a nivel nacional relacionado a ecología del fuego y a incendios forestales con la UNAM. Y además de eso, pues ahora en Talpa, que es en el bosque de Arce de Talpa, es un área natural protegida que se llama Parque Estatal Bosque de Arce. Es chiquitito, son 150 hectáreas. Y ahí mi chamba es planear todas las actividades, el proyecto, lo que sea. Y lo que estamos haciendo es monitoreo forestal también, midiendo árboles, para saber cómo es que esta especie que vive ahí, que es el maple de Jalisco, o el arce de Jalisco, literal, pues es una especie de maple, así como los que se imaginan en Canadá o en Estados Unidos, pero que se quedó atorado en esa cañada, que mide muy poco, es una extensión muy pequeña, de 4 hectáreas aproximadamente, donde vive la planta. Solo hay 3 poblaciones en México, 2 están en Jalisco, una en Guerrero, pero la de Guerrero está a punto de desaparecer. Y las 2 que quedan en Jalisco están en buenas condiciones, están dentro de áreas naturales protegidas, pero son las únicas que hay. Si desaparecen, se extingue la especie. Entonces, de ahí la importancia de buscar mecanismos para conservarla. Y entre ellos es la medición de los árboles para saber cómo crecen, qué necesitan, en qué estado de salud están. Y así tener información para poder tomar decisiones a futuro respecto al manejo de esa especie y del área natural protegida, ¿no? Además, hacemos monitoreo de agua en el bosque, de calidad del agua, de la fauna que vive en el agua, es decir, de los bichos que viven en el agua, ya sean grandes vertebrados, por ejemplo, ranas, salamandras, lo que sea, o insectos que viven dentro del agua, que son indicadores de la calidad de la misma. Y aparte hacemos monitoreo de biodiversidad, observamos aves, tenemos cámaras trampa para tratar de obtener fotografías de la fauna que pasa por ahí. Hemos tenido muy buenos resultados. Es algo que se hace en campo, es ir a ver las cámaras. Cada cierto tiempo hay que estar allá, hay que lidiar con brechas, hay que lidiar lamentablemente con la inseguridad en zonas complejas como esa zona del estado y con pues estragos del clima, ¿no? Recientemente fui hace 15 días y el arroyo está prácticamente seco, algo que no nos había pasado en los 2 años que llevamos de proyecto. Esperando que ya empiece a llover, porque ese arroyo es el alma de esa área natural protegida y es donde puede crecer la especie del arce de Jalisco. Son junto al agua, no crecen lejos del agua. Entonces, si no hay agua, no hay arce, y si no hay arce, pues se nos escapa esa especie, ¿no? Única. Qué complejo es esto, es muy complejo porque son muchas cosas al mismo tiempo que tenemos que estar cubriendo. O sea, no solamente es, como bien dijiste, el animal o la planta que estamos viendo aquí, sino que son muchos otros factores que están alrededor y que influyen uno con otro. Esto del agua se me hace crudísimo porque es un reflejo de una situación que estamos viviendo no solamente en esa zona, sino en todo el estado, por no decir en todo el país, sí. Y que poco a poco nos está alcanzando. Sí, y hay que sumarle el factor, ¿no?, de la inseguridad, que no solo se trata de grupos ahí que están haciendo broncas, sino que ahora sus actividades se han extendido al aprovechamiento forestal, es decir, están bajando muchísima madera de alrededor y precisamente Talpa fue uno de los municipios con mayor deforestación en los últimos 20 años, ¿no? En Jalisco se perdieron cerca de 350,000 hectáreas en los últimos 20 años de vegetación por deforestación para transformarla a otros usos del suelo, o sea, aguacate, agave, agricultura en lo general o potreros para el ganado. La principal causa de la deforestación es el ganado. No porque, y justamente es algo que a lo mejor vale la pena mencionar, que la gente cree que las vacas tienen culpa del cambio climático porque se echan pedos, ¿no? No. Eso es bastante simplista y es una creencia que nos han hecho interiorizar, ¿no? Que la tenemos muy presente. Si le preguntas a la mayoría de la gente, eso te va a decir. Pero el problema del ganado no es ese. El problema del ganado es que el ganado come. Y los alimentos que el ganado come se producen a expensas de la deforestación de los bosques. Porque los sistemas de producción del ganado son muy poco productivos. Y entonces en el corto plazo
generan alimento para el ganado, pero en el largo plazo no dan lo suficiente. Entonces tienes que deforestar un área nueva y después un área nueva. Y entonces así vas avanzando en el bosque. Además de que el ganado pastorea libre en el bosque y ahí degrada. En fin, es un problemón. Ese es el problema del ganado. No es porque se tiren pedos. El problema del ganado relacionado al cambio climático es por la deforestación asociada a la ganadería. Si no hay bosques, no hay agua y todo se rompe, ¿no? Eso pasa ahí. Entonces, otro factor de esa área natural protegida es la deforestación que ocurre alrededor, que es muy seria. Tan seria que hay zonas que prácticamente ya se quedaron sin árboles grandes. Ya solo hay árboles chicos y además le prenden fuego. Entonces hubo un incendio muy grave en 2019, que es otro factor que hay que controlar porque modifica las condiciones del agua, modifica las condiciones del hábitat y además el turismo, ¿no? Que va al bosque y el turismo está desordenado. Hay que hablar con las presidencias municipales para tratar de ordenar el problema, con las agencias que llevan gente al bosque como turistas. Entonces es un problema multisistémico. Entonces, no solo es estar en campo, ¿no? Manejar el área natural protegida en campo es una cosa y la otra es negociar con las personas locales para que todo se haga bien, capacitar a las personas, mejorar las prácticas. Es muy complejo, ¿no? Pero es un trabajo que a mí me fascina. Eso es mi vida. Ese proyecto se ha convertido en mi vida. Espero que no desaparezca muy pronto. No, esperemos que no se desaparezca y al contrario, que las personas que están viendo aquí se den cuenta de la problemática y que pues también pongan su granito de arena, porque para eso hay muchas iniciativas y también para eso estamos nosotros, para hacer incidencia política, porque de una u otra forma somos entidades políticas y como tales tenemos que también meternos en esta clase de temas. Y hablando de temas políticos, ahora vamos a pasar al otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que pasa detrás del escritorio? Porque ahorita ya hablamos qué pasa afuera de la oficina, pero ¿qué hay detrás del escritorio? ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, recientemente apoyé a la digamos, actualización de los drivers de deforestación en México para 6 estados. Obtener información de qué está pasando, por qué está habiendo deforestación, cuánto, en dónde, a qué está ligado, para otorgarle esa información a los próximos candidatos y candidatas, bueno, los próximos electos ya mañana, para que puedan tomar decisiones, ¿no? Eso es una chamba que se hace tras bambalinas en el escritorio, haciendo investigación desde la computadora, no necesariamente en campo. Otra cosa, por ejemplo, es el Consejo Estatal de Cambio Climático, que afortunadamente durante su primera administración está recientemente creado. Me tocó presidirlo. Ahorita estamos en eso, creo que es el año que entra, en el 2025, y pues nos está tocando sentar las bases de un consejo ciudadano para atender el problema de cambio climático desde la ciudadanía, pero aconsejando, pues la chamba de ese consejo es aconsejar a la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, en donde se sientan todas las secretarías del Estado para hablar sobre cambio climático. Entonces, afortunadamente así, hay un espacio donde nos pueden escuchar activamente las propuestas que nosotros como ciudadanos, expertos, expertas en algún tema, tenemos y observar las cosas que están haciendo en el gobierno para decir, ok, está bien, celebrarlo, hacerlo incluso mejor o tratar de participar en las cosas que están haciendo bien, pero también señalar aquellas que no están funcionando o quizás son buenas ideas, ideas con buenas intenciones que no necesariamente son buenas ideas, que necesitan el apoyo de gente para que sean buenas ideas, ¿no? Y que tengan mejores resultados. Entonces yo creo que desde este punto de vista en cuestiones de gobernanza política, es bien importante la participación de la gente, ¿no? Ser ecólogo, de nuevo, no es nada más solo estar en el bosque llenándote de garrapatas o asoleándote, ¿no? Quemándote con el sol, sino también hacer cosas que permitan que otras sucedan en favor de algo más grande, ¿no? Como es la conservación de la biodiversidad. Y junto con la conservación de la biodiversidad, pues la conservación de nuestros medios de vida, de nuestros alimentos, de todo lo que hacemos. Porque al final todo lo que consumimos viene de afuera, nada viene del espacio exterior. Se nos olvida la ley de la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces todo lo que consumimos viene de afuera. Si lo perdemos, pues nosotros nos vamos también. Y antes me acuerdo que alguna vez escuché a alguien decir de que actualmente ya nadie caza mamuts. Entonces tenemos que ir al súper a comprar las cosas. Entonces sí, definitivamente si no tenemos una fuente de la cual surjan estas cosas que consumimos, pues nos quedamos sin nada. Y justamente el no cuidar nuestros ecosistemas, no cuidar estos espacios en los cuales también somos parte de,
pues nos afecta. Y creo que muchas personas no lo ven de esa manera, lo ven como de que somos entidades aisladas del resto. Es la ciudad o el lugar donde estoy y ahí se acabó. Exacto. Y creo que es muy importante esta labor que estás haciendo justamente porque no lo ves desde una perspectiva solo de ahí. Y tampoco desde la perspectiva académica, porque también seamos conscientes de que a nadie en la academia le gusta la política. Eso es un tema que he tenido platicando con muchas personas. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes temas de la academia, ¿no? Sí. Yo no estoy en contra de la academia, pero sí creo que la academia debería estar mucho más cercana a la toma de decisiones y a los cuerpos políticos o a la gente que se dedica a la gobernanza, además de estar escribiendo papers, que está bien, o sea, está bien generar información científica, información base, pero de nada sirve si esa información no llega al lugar donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que yo tengo con la academia, digo, pues yo salí de la universidad, obviamente sé más o menos cómo va esa cosa, pero pues yo creo que si estuvieran más cercanos a los gobiernos, viviríamos en otro mundo. Y yo coincido completamente. Por esas razones que me postulé para el Consejo de Cambio Climático. Y aquí estamos también. Aunque no exactamente en la presidencia, pero estamos ahí apoyando lo que se puede. Y justamente es mi perspectiva de esto. O sea, parte de mi quehacer científico va a concientizar por qué razón esta es una problemática y tratar de hacer incidencia política de alguna forma. Y creo que la mejor forma es que las personas que sabemos estemos en los espacios que tenemos que estar para poder proporcionar nuestra opinión. Y justo la labor del Consejo Estatal por el Cambio Climático va para ese lado. Entonces esperemos que nos hagan caso. Si están viendo esto, personas del gobierno, recuerden que nosotros también existimos y sabemos qué estamos diciendo. Así que por favor, háganos caso. Pero también a la población en general, que sepa qué estamos haciendo, pues que se entere que hay personas como ellas, ellos y ellas que también están haciendo cosas y que ellos también pueden aportar su granito de arena participando en iniciativas distintas. Y creo que esto también me va a dar pie para una pregunta que, mira, por lo general pregunto ¿de qué manera esto le afecta a la población en general en Jalisco? Pero creo que el hablar de una zona muy específica nos da una idea de qué es lo que está pasando. Entonces me gustaría mejor preguntar, ¿de qué manera los jóvenes están relacionados con todo esto? Híjole, pues totalmente, ¿no? O sea, no podemos... Yo creo que es un sentimiento muy egoísta llegar a pensar en que lo que está pasando no nos afecta, ¿no? Independientemente de la edad que tengas, sobre todo las generaciones más jóvenes, porque van a enfrentar problemas, digo, a nosotros también nos va a tocar, pero a los que están más abajo, más chicos, ponle los que tienen 10 años, 12 años, 15 años ahorita, van a enfrentar cosas que nadie había visto y que son aterradoras. O sea, yo a veces lo pienso y me pongo medio histérico de pensar qué va a pasar, ¿no? Porque yo nunca había sentido tanto calor. Digo, si alguna vez... El clima es muy cíclico. Vamos de subida y de bajada. Hay años muy calientes, hay años muy fríos. Hay décadas muy calientes, hay décadas muy frías. O hay periodos de 100 años que son más cálidos que otros, ¿no? Pero ahora estamos en un periodo cálido, alimentado por nuestras actividades, ¿no? O sea, estamos nosotros empujando ese periodo cálido con lo que hemos hecho a los últimos 100 años, modificando la atmósfera de este planeta y todo lo que hemos hecho. Y entonces estamos empezando a ver estragos, ¿no? Quiero decir que el medio del desierto arenoso de Dubái y de por allá se iban a inundar, iban a morir gente ahogada, ¿no? Como lo que pasó hace unos meses. Lo que pasó en la Amazonía, las peores sequías en la historia de la Amazonía y después lluvias que dejaron prácticamente sin casa a muchísimas personas, ¿no? Aquí en Jalisco la inmensa mayoría de los municipios están en un estado grave de sequía. Empezó a haber muertes de ganado en la costa. Los ríos traen menos agua, hay menos agua potable. Justo antier tuve una reunión respecto a un proyecto relacionado a agua y estaba viendo cómo funciona más o menos la hidrología o cómo se surte de agua la ciudad de Guadalajara. Y es impresionante cómo es que todavía tenemos agua, ¿no? La gran mayoría del agua que consumimos viene de fuentes extremadamente contaminadas. No hablemos de eso. No, que cuando lo ves dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible que estemos así? Es impresionante. Y cuando ves el estado de las cuencas donde se surte el agua que viene aquí a Guadalajara, dices, ¿qué? O sea, ¿cómo hemos sobrevivido todo este tiempo, no? Hay que hacer cosas porque nos va a llevar la fregada. O sea, no es exageración. Tal vez en el mediano plazo, tal vez en el largo plazo.
de aquí a 50, 60 años. Digo, las metas de la mayoría de cuestiones de cambio climático están al 2030, ¿no? Entonces, poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que todas las generaciones deberían de incluirse en lo que se pueda hacer, sobre todo los jóvenes. Y yo he estado viendo que todos los temas relacionados a sostenibilidad, ecología, recursos naturales, así, está teniendo más auge que antes. Y esto está bien, ¿no? Es en respuesta a lo que estamos viendo y a que las industrias te están tratando de cambiar su mindset, de hacer cosas un poquito diferentes para tratar de buscar alternativas a esta problemática tan grave, ¿no? Porque al final, pues ellos van a seguir generando dinero y si se quedan sin agua van a dejar de generar dinero. Entonces, tienen que buscar formas de hacer las cosas para que ellos puedan seguir subsistiendo y sus clientes también, ¿no? Entonces, creo que todos tendrían que estar involucrados, sobre todo en la conservación, porque la conservación se hace desde casa también. O sea, cuidar el agua desde casa es una acción de conservación, ¿no? Separar tus residuos es una acción de conservación. Generar menos residuos es una acción de conservación. E involucrarte en espacios ciudadanos o de participación en escuelas, en lo que tú quieras, son acciones de conservación. No tienes por qué estar afuera, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que eso nos afecta a todos y en general a todos, pero las nuevas generaciones, pues sí, como que deberían de pensárselo un poquito. Yo siento que las nuevas generaciones, ya que estamos tocando estos temas así, siento que como que tienen más este enfoque de querer realmente generar un cambio, pero también son conscientes de que toda esta problemática la causamos las personas de esta edad, ¿verdad? Sin querer queriendo, o personas más grandes que nosotros incluso, pero el hecho de que vean justamente que este problema tiene que solucionarse sí, o si no nos vamos a quedar sin planeta, y eso no solamente es para nosotros, sino todas las personas que están actualmente, las que le siguen y las que le siguen en general, van a tener el mismo problema. Creo que es muy importante y justo lo que mencionas de que recordar que no solamente el ir a campo y hacer esas cosas, sino que también hay acciones pequeñas que se pueden hacer desde casa, pero más importante aún, que seamos activas y activos en este tema de la política, que me suena muy amargo hablar de política en un podcast de ciencia, pero es importante hablarlo porque al final del día los científicos, las científicas y las científicas somos también entidades políticas y por tanto tenemos que participar en esas cosas. Claro. Y creo que eso se extiende a toda la población en general. Pues imagínate, o sea, ¿qué más político que la creación de una área natural protegida? Sin ese factor es imposible. Si no hay voluntad política para hacerlo, es muy complicado. Se pueden hacer áreas naturales protegidas de carácter voluntario, pero las grandes nacen por un proyecto, en muchos casos empujados desde abajo, desde las comunidades o desde personas que están trabajando en el territorio, pero que son aprobadas finalmente por el ente que toma las decisiones que está arriba en la política, ¿no? Para poder hacer el decreto, para que se publique, que tenga presupuesto, para conseguir herramientas para conservar esa área natural protegida que sin dinero, que sin apoyo, sin atención, no sirve de nada. Hay áreas naturales protegidas que solo están por papel, tienen un decreto, pero sin presupuesto, pues ¿cómo? O sea, yo me he topado gente de un área natural protegida que se llama Distrito de Río 043, que es un área muy grande que tiene muchos polígonos dispersos entre Jalisco, Nayarit, Durango, me parece que también Zacatecas. ¿Sí está muy extensa? Sí, es grande, son como parches. Y conocí al director en algún momento hace unos años y me acuerdo que le pregunté cómo iban, qué estaban haciendo y me dijo, estaban muy preocupados porque no tenían gasolina para las camionetas y no tenían llantas apropiadas para andar en el cerro. Ya cuando vas al lugar donde es el área natural protegida y ves las brechas y ves las condiciones, dices, no manches, pues obviamente necesitas equipo adecuado, ¿no? Conocí casos en la península de Yucatán donde no tenían gasolina para hacer monitoreo en las lanchas, para ir a monitorear el caracol rosado, unos caracoles enormes que los cazan mucho para venderlos porque la carne es muy buena, y no pueden hacer monitoreo, ¿no? Afortunadamente en el proyecto que yo estoy coordinando tenemos presupuesto porque nos está financiando la comunidad internacional, ¿no? Y tenemos presupuesto para 4 años. Pero antes de eso, esa área natural protegida no tenía un peso. Estaba totalmente abandonada. Obviamente es estatal, pero aún así, pues la mayoría del presupuesto se va al Bosque La Primavera, por ejemplo. Uh-huh. Creo que es la área natural protegida con mayor presupuesto en todo el país. Por cierto, creo que es así. A pesar de ser chiquita, ¿no?
Pero está cerca de la mancha de la zona metropolitana de Guadalajara. Le pega ahí a los políticos cuando se incendia, es todo una problemática, ¿no? Porque pues si puedes tener áreas naturales protegidas de 800,000 hectáreas, casi 900,000 hectáreas como Calakmul en Campeche, y tienen muchísimo menos presupuesto, ¿no? O Janos en el norte, en Chihuahua, donde hay manadas de bisontes silvestres, tienen muchísimo menos presupuesto. O donde vive la vaquita, que es el Alto Golfo de California, ¿no? Es muy complicado y tiene que ver sí o sí con política. Bien, vamos a pasar al siguiente bloque, pero vamos a pasar con una pregunta diferente a lo que normalmente hago. Normalmente pregunto cuál es el por qué te motivas a trabajar esta área específica, pero ya me respondiste esa pregunta con todo lo que me has dicho hasta ahorita. Entonces, vamos a cambiar un poquito la dinámica aquí y te voy a preguntar mejor algo que hemos estado tocando en todo este tiempo, y es: si tú tuvieras la posibilidad de tener una injerencia política mucho mayor en los temas relacionados con esto que hemos estado hablando ahorita, ¿qué sería tú lo que podrías hacer? ¿O qué recomendaciones le darías actualmente a las personas que están en las posiciones de poder para que consideren que quizás eso es el lugar por el cual deberían de ir? Y mira que lo que estoy preguntando actualmente probablemente me va a meter en problemas si me escuchan los políticos después, pero a mí no me importa porque soy drag queen. Así que adelante. Ahorita se me viene mucho a la mente lo que habían pasado en los debates presidenciales, ¿no? Uno de los principales problemas que ahorita está en boga, ¿no? Que está en voz de todos, en boca de todos, es el agua. Ay, no. Se habla de agua, se habla de cosas que tienen que hacer para poder solucionar el problema de agua, pero dentro del mindset de los políticos, el agua, o el tema del agua, se reduce a traer agua de otros lados para garantizar el suministro. Está bien, es una parte del problema, parte importante del problema. Pero si no hablamos de deforestación y de bosques, no podemos hablar de agua. Yo creo que si de verdad se quiere atender el problema del agua, tenemos que frenar la deforestación. Ese es uno de los factores principales del por qué estamos teniendo problemas con el agua, ¿no? Y adicional a eso, que está también ligado a los sistemas productivos. El campo se utiliza aproximadamente el 70% del agua que necesitamos para la agricultura. Digo, el consumo general se va a la agricultura. Muchísima agua. Un montón de eso está relacionado a ganadería y ahí van un montón de factores, ¿no? Como mala infraestructura hidráulica, que se pierden muchos litros de agua en los sistemas de riego ineficientes, bla, 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 ¿no? Pero es un tema muy complicado que no solo se puede hablar acerca de suministro. De hecho, es bastante demagogia hablarlo así. Es falso, ¿no? Si de verdad quieren atender el problema, hay que irse mucho más arriba. Y yo creo que tendríamos que estar poniendo atención a la deforestación, porque ahí está la papa, ahí están los problemas. No solo en temas de agua, en pérdida de biodiversidad, en pérdida de suelos, en pérdida de cultura, porque imagínate, el 70% del territorio forestal está ocupado, la mayoría, por ejidos y comunidades. Ellos tienen saberes, han hecho cosas desde hace muchísimo tiempo, utilizan los bosques, los conservan. Entonces, ellos, estamos también perdiendo esa parte de la sociedad. ¿Por qué? Por falta de alternativas. Lamentablemente es gente muy pobre. O sea, ¿qué clase de injusticia es esa, no? Teniendo el 70% de los recursos de este país, la mayoría son gente pobre. Yo creo que hay que volver a ver más allá de la llave, ¿no? Es todo el sistema. Y yo creo que se pueden hacer actividades que podrían ayudar a solucionar esa problemática, sobre todo con los sistemas productivos, ¿no? Se ha comprobado que hay formas de hacer ganadería de manera más sostenible. Los sistemas silvopastoriles, que no son nada más que en lugar de tener un potrero sin un solo árbol lleno de pastos, y ahí van en la carretera y pueden ver las vacas, ¿no? Asoleadas, pobres, así casi muertas, en vida de lo deshidratadas que están. En lugar de eso, tener árboles sembrados, árboles útiles que les sirvan de forraje, que al mismo tiempo esos árboles capturen agua, capturen carbono, generen otros servicios ecosistémicos que nos beneficien a nosotros y al ecosistema mismo, en lugar de tener un potrero lleno de pastos y de garrapatas, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, pero no se pueden atender si de lo único que hablan cuando hablan de agua es del suministro. Es totalmente falso, ¿no? Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que es una de las cosas que deberían de atender en el corto plazo si queremos salir adelante de la mejor manera, ¿no? No podemos seguir perdiendo bosques y selvas. Eso debe de parar.
Me encanta esta reflexión porque yo, bueno, voy a sincerarme respecto al tema del agua. Para quienes no me conocen, mi expertise es el agua. Entonces, siempre hablo de agua y siempre lo veo desde una perspectiva ingenieril. Y justamente cuando estamos hablando del debate, hice, no me voy a quemar sobre qué hice, pero hice algunos comentarios respecto a de qué forma se podría solucionar la problemática del agua. Y este punto que mencionas de que siempre nos enfocamos en suministro y en extracción, pero no nos enfocamos en la problemática real, es muy cierto. Casi no se ve que actualmente el ciclo del agua se modificó por toda la actividad humana. Entonces, hablar del ciclo del agua ya no es solamente lo que todo mundo aprende en la primaria, sino que ya va cambiando y nos tomamos todos los factores en cuenta. Tomamos solamente los que están más cercanos al ser humano. Sí, claro. Y hay otros factores como esto. Justamente la pérdida de bosques es una cosa que impacta directamente en la captación del agua. Y eso es algo que las personas normalmente no ven. Entonces, el no tocarlo implica que lo estamos haciendo a un lado y es un riesgo. Es un riesgo de que si ya estamos perdiendo agua, con eso vamos a perder todavía más. Sí. Entonces, me gusta mucho esta reflexión porque justamente lo ve desde una perspectiva más redonda. No se queda en esto que afecta al ser humano, sino no afecta solamente al ser humano, sino que hay otros factores alrededor que también afectan a todo esto y que no estamos viendo. Y es no solamente algo que puede impactar en la mente de las personas de política que pueden estar viendo esto ahorita, no, sino también en la población en general para que entiendan la importancia del cuidado de los bosques, del cuidado de la selva, del cuidado del agua y del cuidado de la biodiversidad en general en todo su alrededor. Sí, yo sí creo que no se puede atender ese tema así de simple, ¿no? Porque no es simple. Digo, uno puede entender que a lo mejor es lo que dicen así por cuestiones de tiempo, por cuestiones de estrategia política, lo que quieras. Pero sí es decepcionante cuando los escuchas, ¿no? Sabiendo que el problema está tan serio. O sea, no es poco lo que estamos perdiendo. La península de Yucatán ha perdido una inmensa cantidad de selvas, todo relacionado a los sistemas productivos, ¿no? Y al sector inmobiliario también. Y también al sector inmobiliario, pero el principal problema en la península de Yucatán es la ganadería y la agricultura. Ese es el problema. Y en todo el país se repite. Si tú ves las estadísticas de la Comisión Nacional Forestal, la mayoría de las pérdidas, puede ser más del 60% de las pérdidas seguramente, están ligadas a la transformación de selvas y bosques a pastizales para el ganado. Y ojo, que no estamos diciendo que esté mal eso. Estamos diciendo más bien que lo que hace falta es equilibrarlo. Exactamente. Porque no puedes llegar, o sea, obviamente, y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando te dedicas a esto, tienes una reunión con ganaderos y tratas de explicar temas de cambio climático y ¿sabes qué? Compadre, pues el problema es la ganadería, ¿no? Pues te vienen encima. ¿Sí? Y porque no es su culpa. O sea, los sistemas productivos han estado mal planeados desde su origen. Y ellos no tienen la culpa de haber aprendido esos sistemas, ¿no? Es lo que les enseñó su papá, les enseñó su abuelo, su bisabuelo. Entonces lo vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Antes había más recursos que ahora. Estábamos mejor que ahora. Ahora estamos viendo ya los estragos y estamos tratando de pensar en unas soluciones. Por eso les mencionaba que hay alternativas, ¿no? La ganadería regenerativa, los sistemas silvopastoriles, la agroforestería. O sea, hay formas de hacer bien las cosas con cercos eléctricos, la rotación de ganado para el pastoreo controlado, el mejoramiento de los suelos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que avanzar poco a poco, ¿no? En Jalisco se han hecho muchos esfuerzos para eso, que se llaman escuelas de campo en diferentes partes del estado, en donde los productores van y aprenden este tipo de prácticas nuevas, ni tan nuevas, para tratar de mejorar la actividad, ¿no? Y tratar de pegarle estos objetivos que tenemos de reducir la deforestación, que lamentablemente no ha ocurrido, pero vamos transitando, ¿no? Hacia esa línea. Toma tiempo, pero es importante saberlo, ¿no? Los productores no son malos. Los sistemas productivos están mal planeados, están mal hechos, no se pensaron bien. Están traídos desde otro lado donde sí funcionaron, especialmente en el trópico mexicano. Si ustedes van y se paran en Veracruz y Tabasco, prácticamente desaparecieron todas las selvas desde los 70s para meter ganado. Está lleno de vacas. Y eso está transitando hacia otras partes del país, ¿no? Afortunadamente en Jalisco tenemos una ventaja y es que estamos atascados de montañas y la accesibilidad a tierras planas es baja.
No como en la península de Yucatán, en Veracruz y Tabasco, donde todo es plano, pues le dieron con todo porque era bien fácil meter maquinaria, sacar la madera, es mucho más fácil. Acá no. Entonces acá es muy complicado, por eso tenemos todavía muy buenas superficies forestales en el estado, aparte, además, a pesar de los problemas, ¿no? Que nos ha ayudado. Pero si estuviéramos en esas condiciones, quién sabe, ¿eh? A lo mejor no tendremos prácticamente nada, como les pasó en Veracruz y Tabasco, ¿no? Entonces, eso es importante, qué bueno que lo mencionas. Los productores no son malvados, simplemente pues, no tuvieron las herramientas correctas. ¡Uy, qué fuerte reflexión esto de no tener las herramientas correctas! Porque eso también no es solamente para los productores, sino para todas las personas en general. El no tener el conocimiento, el conocimiento técnico, vamos a ponerlo así, le quita posibilidades de encontrar soluciones a problemáticas que quizás podrían ser solucionadas de maneras más simples y que realmente no afecten tanto al ecosistema o que no afecten en general a todo lo que está a su alrededor. Entonces creo que sí esto es muy importante, el saber que siempre hay otras opciones y que no es porque X o Y sean personas que vayan en contra de todo esto, sino más bien es de que no se les ha dado la oportunidad de conocer estas oportunidades, valga la redundancia. Sí, los tiempos cambiaron, ¿no? O sea, hace 40 años las cosas no eran iguales. El conocimiento existente no era el mismo. Ahora tenemos más cosas, hemos descubierto cosas y entonces hay que irnos adaptando con el paso del tiempo, ¿no? Ya urge. Nos quedan 5 años para terminar esto de la Agenda 2030 y no creo que vayamos tan rápido. No creo. Pero sí, me gustaría ir cerrando con... Bueno, ya hablamos un poquito también de los jóvenes. Tú te me adelantaste todas las preguntas, que está bien, fluyó de esa forma, así que se agradece. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a los jóvenes para que se motivaran a entrar en esto? Ya sea, mira, fíjate, esta está curiosa porque por lo general pregunto directo en el tema en el que estás trabajando tú. Uh-huh. Pero estás trabajando 2 temas completamente, bueno, no completamente distintos, complementarios. Uh-huh. Complementarios. Entonces, ¿cómo les motivarías para que trabajan en estos ambos temas? ¿O por qué razón es importante estar en ambos temas al mismo tiempo? Yo creo que más allá de motivarlos a entrarle a estos temas, es darnos cuenta que todo lo que hacemos tiene un impacto positivo o negativo en nuestro entorno. No hay forma de que eso no pase, porque vivimos en un sistema cerrado donde consumimos lo que hay y es lo que va a haber. O sea, no podemos inventarnos el hilo negro y sacar cosas nuevas de la nada. Aunque se sinteticen cosas en laboratorio, la materia prima para hacer esa síntesis de cosas viene de afuera. Entonces, yo creo que todos tendríamos que estar involucrados en un pensamiento mucho más integral y reconocer que vivimos en un planeta con recursos finitos, ¿no? No podemos ser egocéntricos pensando que por nosotros se va a acabar este planeta. Antes este planeta nos va a escupir y nos va a hacer algo para desaparecer, ¿no? El planeta no va a desaparecer. Los hábitats, la biodiversidad se va a adaptar de alguna manera y todo va a cambiar como ha pasado desde hace millones de años, ¿no? Entonces, no somos tan importantes. Eso hay que decirlo. Hemos provocado muchos problemas, pero el planeta en algún momento nos la va a cobrar. Quién sabe cuándo, pero en algún momento. Entonces, yo creo que pensando en que todo lo que consumimos viene de afuera, pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Todos y todas, de nuestros hábitos de consumo, de las cosas que hacemos. Hace no mucho me encontré, estuve platicando con un chavito que estaba empezando arquitectura. Y me preguntaba, no, pues es que la arquitectura y que los edificios verdes y la fregada. Dice, ¿qué entiendes por edificio verde? No, pues paneles solares. No, compadre. No, chavo. No va por ahí, ¿no? O sea, no se trata solo de reducir ciertos puntos de nuestro consumo o ciertas actividades en particular. No, hay que pensar más allá. ¿De dónde viene el concreto? ¿Con qué se fabrica el concreto? ¿Qué actividades están haciendo para que ese concreto sea menos contaminante, ¿no? Es una de las industrias más contaminantes de este planeta, un gran culpable del cambio climático, además de la producción de combustibles fósiles, la producción de concreto. Entonces, hay que ver más allá, ¿no? Tenemos que involucrarnos en todo lo que se pueda. O sea, la gente que se va a dedicar a arquitectura, bueno, que aprenda cosas relacionadas a sostenibilidad en la arquitectura, no solo poner paneles, captar agua de lluvia, mejorar los sistemas de captación de agua en las ciudades, en las calles, cómo generar... hablando de ingenieros, cómo generar la infraestructura necesaria para que el agua que cae de lluvia no se contamine, se vaya al drenaje, sino que se separe, que se maneje de otra manera, que las aguas residuales lleguen a donde tienen que llegar,
que los que planean el desarrollo urbano, ingenieros, arquitectos, sepan qué especies de árboles hay que poner en este espacio, que hay que generar espacios verdes más grandes, ¿no? Con ciertas características. En fin, yo creo que todos los sectores se pueden involucrar, ¿no? Prácticamente todos. Las industrias, los restaurantes, todos tienen algo que mejorar y tienen que participar. No se trata solo de ser ecólogo, sino de ser un humano responsable, ¿no? Con lo que haces y con lo que piensas. Me encantó eso de humano responsable. Voy a usarlo de ahora en adelante en algún show drag. Voy a decir que hay que ser humanos responsables. Pero bueno, de verdad, Daniel, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Para mí es un honor tenerte aquí, no solamente como entrevistado, sino como el presidente del Consejo Estatal por el Cambio Climático. Por favor, síganos en todas las redes sociales. No es un comercial pagado por el Consejo Estatal por el Cambio Climático, pero tengo que hacerlo de todas maneras porque yo estoy a cargo de las redes sociales. Así que, por favor, para cuando salga este video, síganos. Y de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué te puedo decir? Ha sido muy enriquecedor platicar de esto y me encantaría escuchar justamente después a las personas decir, ¿sabes qué? No solamente estoy haciendo ciencia, sino que también estoy haciendo incidencia política, porque de esta manera voy a generar un cambio real en lo que está pasando en mi alrededor. Sí, que no se nos olvide, la política es de todos. Los gobernantes están ahí para trabajar con nosotros y para nosotros, y todos somos parte del rollo y del problema. Entonces ellos no van a ser los únicos con la varita mágica para solucionar las cosas, porque eso no va a pasar jamás, ¿no? Por eso hay que hacer ruido, como el consejo, lo que sea. Donde se pueda, hay que hacer ruido, porque si no, o sea, no podemos dejarle la responsabilidad al gobierno. No tienen la capacidad para hacerlo, y eso es ignorar nuestra responsabilidad en un problema que nos involucra a todos, ¿no? Muy cierto. Y de nuevo, en verdad, muchas gracias. Gracias. Y bueno, para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando el día de hoy. El día de hoy estuvimos hablando sobre el cambio climático, pero también estuvimos hablando sobre la importancia de ver las problemáticas más allá de solamente un factor. No, todos los problemas relacionados con el medio ambiente, y no solamente con el medio ambiente, sino con nuestro alrededor, son problemas multifactoriales y es importante tomarlos en cuenta cada vez que vayamos a proponer una solución. También es importante recordar, y esto es algo bastante macabro para la comunidad científica, que las personas que hacemos ciencia también somos entidades políticas, y como entidades políticas tenemos que tener una participación activa en nuestra sociedad. Por ende, tenemos que también apoyar justamente a las personas que están en las posiciones de toma de decisiones para que sepan cuál es la mejor decisión, una decisión informada y una decisión que no afecte más allá de lo que va a lograr resolver. Así que yo fui Missy The Point y nos estamos viendo próximamente en otro episodio. Chao, chao. Agradecemos a los patrocinadores que han hecho posible este proyecto.